25 de octubre de 1345. Campo de batalla de Crécy, norte de Francia. Un caballero francés con armadura completa, montado en su caballo de guerra, avanza al trote hacia las líneas enemigas. Lleva puesta una cota de malla que pesa más de 30 kilos, un yelmo de acero bruñido, y porta una lanza de fresno tan larga como 2 hombres. Este guerrero ha entrenado desde los 7 años para este momento. Ha invertido el equivalente al precio de una casa moderna en su equipo. Es la élite militar de su época, un tanque humano, prácticamente invencible en combate cuerpo a cuerpo. Y en menos de 5 minutos estará muerto. No por otro caballero, no por una espada, sino por un campesino analfabeto armado con un palo y una cuerda. Lo que sucedió esa tarde en los campos embarrados del norte de Francia no fue una batalla. Fue una ejecución masiva. Los arqueros ingleses, hombres comunes, sin educación ni linaje noble, masacraron a la flor y nata de la caballería francesa en cuestión de horas. Pero esto no fue suerte, ni un accidente táctico. Fue el resultado de una tecnología tan simple, tan despreciada por los nobles, que nadie la vio venir hasta que fue demasiado tarde. Y la pregunta que todos se hacían después, mientras los cuerpos de caballeros yacían apilados como leña, era esta: ¿cómo es posible que un arma tan primitiva destruyera siglos de supremacía militar? Ahora quiero que te detengas por un momento y pienses en esto. ¿Alguna vez has visto cambiar todo tu mundo en un instante? ¿Has experimentado cómo algo que creías invencible, algo en lo que confiabas completamente, se derrumbó frente a tus ojos sin que pudieras hacer nada? Escribe en los comentarios cuál fue ese momento para ti, porque lo que vamos a descubrir hoy es que la historia está llena de estos puntos de quiebre, y entenderlos puede cambiar la forma en que ves el poder, la guerra y hasta tu propia vida. Retrocedamos un poco. Para entender por qué lo que pasó en Crécy fue tan devastador, primero tienes que entender qué significaba ser un caballero en la Edad Media. No estamos hablando de soldados comunes. Estamos hablando de una clase social completa construida alrededor del arte de la guerra montada. Desde la caída del Imperio Romano, el caballero había sido el eje sobre el cual giraba toda estrategia militar en Europa. Imagina esto: un niño noble comenzaba su entrenamiento a los 7 años como paje. Aprendía a montar, a manejar armas, a obedecer el código de caballería. A los 14 se convertía en escudero, asistiendo a un caballero veterano en combate, limpiando su armadura, cuidando sus caballos. Solo después de años de servicio, si demostraba valentía en batalla, era armado caballero en una ceremonia solemne. Este proceso tomaba décadas y costaba fortunas. La armadura completa de un caballero en el siglo XIV equivalía al precio de varias casas campesinas. Las placas de acero tenían que ser forjadas por maestros herreros, ajustadas perfectamente al cuerpo del guerrero para permitir movimiento, pero sin dejar espacios vulnerables. El caballo de guerra, un destrier, era criado específicamente para soportar el peso de un hombre armado y embestir líneas enemigas sin detenerse. Estos animales costaban tanto como una pequeña fortuna y requerían años de entrenamiento. Un solo caballero montado representaba una inversión económica comparable a la de un tanque moderno. Y su efectividad en el campo de batalla lo justificaba. Cuando una carga de caballería pesada golpeaba una línea de infantería, el resultado era predecible. La línea se rompía.
Los soldados a pie, armados con lanzas y espadas, simplemente no podían resistir el impacto de cientos de toneladas de músculo, acero y furia galopando a toda velocidad. Por eso, durante siglos, las guerras europeas se decidieron en función de quién tenía más caballeros. Los reyes invertían fortunas en mantener órdenes de caballería, en construir castillos donde estos guerreros pudieran vivir y entrenar, en organizar torneos donde perfeccionaran sus habilidades. La nobleza feudal existía en gran medida para producir caballeros. Cada señor feudal debía al rey un cierto número de caballeros montados en caso de guerra. El sistema entero, desde la economía hasta la estructura social, estaba diseñado para alimentar esta máquina de guerra. Y funcionaba. Durante la Alta Edad Media, ninguna fuerza militar podía enfrentarse con éxito a una carga de caballería bien ejecutada. Los ejércitos que carecían de caballeros estaban condenados. Esto era una verdad aceptada, un axioma militar, hasta que dejó de serlo. Ahora hablemos del arco largo inglés. A primera vista no parece gran cosa. Es un palo de madera de tejo, del tamaño de un hombre, con una cuerda tensa entre sus extremos. No tiene partes móviles, no requiere herreros especializados, no cuesta una fortuna. Un campesino con acceso a un bosque de tejos podía fabricar uno en unos días. Pero este palo simple tenía características que lo hacían letal, de maneras que nadie había anticipado. Primero, su alcance. Un arquero inglés entrenado podía disparar una flecha con precisión mortal a más de 200 metros de distancia. Eso significa que podía matar a un caballero antes de que ese caballero siquiera supiera que estaba en peligro. Segundo, su cadencia de tiro. Un buen arquero podía disparar entre 10 y 12 flechas por minuto. Eso es una flecha cada 5 segundos, de manera sostenida, durante varios minutos. Tercero, y esto es crucial, su poder de penetración. Las flechas disparadas por un arco largo no eran simples palos con plumas. Eran proyectiles diseñados para perforar armaduras. La punta de la flecha, llamada bodkin, tenía forma de aguja cuadrada, hecha de acero endurecido. Cuando una de estas flechas impactaba a alta velocidad, podía atravesar una cota de malla como si fuera tela. Incluso las placas de acero más gruesas no siempre detenían un bodkin disparado desde distancia cercana. Y aquí viene lo verdaderamente aterrador. No era una flecha, eran miles. Los ingleses en Crecy desplegaron entre 5.000 y 7.000 arqueros. Imagina por un momento qué significa eso en términos prácticos. Si cada arquero dispara 10 flechas por minuto, esos son entre 50.000 y 70.000 flechas en el aire cada 60 segundos. Es una tormenta de acero. Los cronistas de la época describieron el cielo oscureciéndose por la cantidad de flechas volando al mismo tiempo. Decían que el sol desaparecía. No estaban exagerando. Pero aquí está el problema. Los franceses sabían que los ingleses tenían arqueros. No era un secreto. De hecho, los ingleses ya habían usado arcos largos en conflictos anteriores. Entonces, ¿por qué los nobles franceses, comandantes experimentados que habían pasado toda su vida preparándose para la guerra, decidieron cargar directamente contra ellos? La respuesta tiene que ver con algo más profundo que la táctica militar. Tiene que ver con orgullo, con identidad, con una visión del mundo que no podía aceptar que un campesino armado con un palo pudiera ser más peligroso que un caballero con armadura. Para la nobleza francesa, la idea misma era insultante. Los caballeros eran la guerra.
Ellos eran los únicos que importaban en un campo de batalla. Todo lo demás, infantería, arqueros, eran meros apoyos. La guerra real, la guerra honorable, se decidía entre caballeros. Así había sido durante siglos. ¿Por qué iba a cambiar ahora? Aquí es donde entra en juego algo que los psicólogos llaman sesgo de confirmación. Los nobles franceses tenían tantas victorias previas, tantos siglos de supremacía, que simplemente no podían procesar la información que contradecía su experiencia. Cuando sus espías les informaron sobre la cantidad de arqueros ingleses, minimizaron el dato. Cuando les advirtieron que los ingleses habían elegido una posición defensiva ventajosa, en una colina con el sol a sus espaldas y el barro protegiéndolos de una carga directa, ignoraron la advertencia, porque en su mente nada de eso importaba. Lo único que importaba era llegar al cuerpo a cuerpo, donde su superioridad en armamento y entrenamiento decidiría el resultado. Tenían razón en una cosa: si hubieran llegado al combate cuerpo a cuerpo, habrían ganado. El problema es que nunca llegaron. 25 de octubre de 1345. El sol comienza a bajar en el horizonte. El rey Felipe VI de Francia observa desde una colina cercana cómo su ejército se despliega frente a las líneas inglesas. Tiene la ventaja numérica. Sus fuerzas superan a los ingleses en una proporción de al menos 3-1. Tiene la mejor caballería de Europa. Tiene ballestas genovesas, mercenarios experimentados que han luchado en docenas de campañas. Tiene todo lo que necesita para aplastar a este ejército inglés atrapado, cansado, lejos de casa. Sus comandantes le sugieren esperar hasta el día siguiente. Las tropas han marchado todo el día, están fatigadas, el terreno está embarrado por la lluvia reciente. Sería más prudente acampar, descansar, atacar al amanecer con fuerzas frescas. Pero los nobles franceses, ansiosos por la gloria, presionan por atacar de inmediato. No quieren compartir el honor de la victoria con otros señores que aún no han llegado al campo de batalla. Felipe cede, da la orden de avanzar. Lo primero que hace es enviar a sus ballesteros genoveses. Estos mercenarios son profesionales, contratados específicamente porque la ballesta es considerada superior al arco en términos de potencia y precisión. Pero hay un problema. Las ballestas son lentas. Un ballestero experimentado puede disparar 2, quizás 3 proyectos por minuto como máximo. Además, las cuerdas de las ballestas se han mojado durante la marcha bajo la lluvia, reduciendo su tensión y por lo tanto su alcance. Los arqueros ingleses, mientras tanto, han mantenido sus cuerdas de arco secas, guardadas bajo sus ropas hasta el último momento. Cuando los genoveses avanzan y comienzan a disparar, sus proyectiles caen cortos. No alcanzan las líneas inglesas. Los arqueros ingleses, en cambio, abren fuego de inmediato. La primera andanada cae sobre los ballesteros, como granizo de acero. Los genoveses, sorprendidos por el alcance y la cadencia de fuego de los arcos largos, intentan retroceder. Pero detrás de ellos está la caballería francesa, impaciente, bloqueando su retirada. Lo que sucede a continuación es caos puro. Los caballeros franceses, viendo a los ballesteros retroceder, los consideran cobardes. Algunos nobles dan órdenes de arrollarlos. La caballería comienza a avanzar, pisoteando a sus propios mercenarios en su prisa por llegar al enemigo. Es una imagen grotesca. Guerreros del mismo bando aplastándose entre sí antes de que el combate real siquiera comience.
Los arqueros ingleses observan esto con una mezcla de asombro y oportunismo. No necesitan apuntar con precisión. La masa de hombres y caballos avanzando hacia ellos es un objetivo imposible de fallar. Disparan andanada tras andanada. Las flechas caen en arcos parabólicos, descendiendo desde lo alto con suficiente velocidad para perforar armaduras. Los caballos son los primeros en caer. Una flecha en el cuello, otra en el pecho, y un destrier de guerra se desploma, arrojando a su jinete al barro. Los caballeros que logran mantenerse montados continúan avanzando, pero el terreno juega en su contra. El campo de batalla está empapado por la lluvia reciente, y cada paso de los caballos pesados hunde sus cascos más profundo en el lodo. La carga, que debería ser una avalancha imparable, se convierte en un avance lento, laborioso. Y durante todo ese tiempo, las flechas siguen cayendo. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen verdaderamente horribles. Los caballeros franceses, a pesar de las bajas, logran acercarse lo suficiente como para ver las caras de los arqueros ingleses. Están a menos de 50 metros. En condiciones normales, esto sería el momento en que la carga aplasta la línea enemiga. Pero no pueden avanzar más rápido. El barro, los cuerpos de caballos caídos, sus propios compañeros heridos bloqueando el camino, todo conspira para frenarlos. Y a esta distancia, las flechas no solo perforan armaduras, las destrozan. Un bodkin disparado desde 50 metros impacta con tanta fuerza que puede atravesar una placa de acero, continuar a través del cuerpo del caballero y salir por el otro lado. Los cronistas de la época describen caballeros con flechas clavadas en sus viseras, atravesando sus ojos y cerebros. Otros con flechas en las axilas, donde la armadura es más delgada. Algunos con tantas flechas clavadas en sus cuerpos que parecían erizos. Y los que logran sobrevivir a la andanada y llegar a las líneas inglesas se encuentran con otra sorpresa. Los arqueros no están solos. Detrás de ellos hay piqueros, soldados de infantería armados con lanzas largas, enterradas en el suelo en ángulo hacia arriba, formando un muro de puntas de acero. Un caballo que embiste esa barrera se empala a sí mismo. Y el caballero, arrojado de su montura, cae al barro, donde el peso de su propia armadura se convierte en su enemigo. Aquí es donde la naturaleza de la armadura medieval se convierte en una trampa mortal. Una armadura completa pesa más de 30 kilos. Está diseñada para ser usada a caballo o de pie, no para revolcarse en el barro. Un caballero caído no puede levantarse solo. Necesita ayuda. Y en medio del caos de Crécy, esa ayuda no llega. Los arqueros ingleses, muchos de ellos armados con mazas y cuchillos, se mueven entre los caídos. No necesitan espadas. Un mazo bien dirigido al casco de un caballero inmovilizado es suficiente. Algunos caballeros intentan rendirse, ofrecer rescate, que es el procedimiento estándar en las guerras medievales. Pero los arqueros son campesinos. No les interesa el rescate. No tienen la paciencia ni los recursos para mantener prisioneros. Los matan donde yacen. La primera carga francesa es repelida. Y luego viene la segunda. Y la tercera. Los nobles franceses, incapaces de aceptar lo que está sucediendo, siguen ordenando cargas. Cada vez, el resultado es el mismo. Los caballos caen, los caballeros caen, las flechas siguen lloviendo. Al final del día, entre 10.000 y 12.000 soldados franceses han muerto, la mayoría de ellos caballeros nobles. Las pérdidas inglesas son mínimas, menos de 200 hombres.
es una de las masacres más unilaterales en la historia militar europea. Y la pregunta que todos se hacen después, mientras los heraldos cuentan los cuerpos de nobles muertos, es esta: ¿cómo es posible? Para entender la magnitud de lo que sucedió en Crécy, necesitas entender qué representaba la muerte de un caballero. No estamos hablando solo de una baja militar. Estamos hablando de la destrucción de capital humano y económico acumulado durante décadas. Cada caballero muerto representaba años de entrenamiento perdidos, fortunas gastadas en equipamiento destruido, líneas de sangre noble interrumpidas. Y en Crécy murieron miles. Las familias nobles de Francia perdieron generaciones enteras en una sola tarde. Algunos linajes desaparecieron por completo. Castillos quedaron sin herederos. Tierras sin señores. El impacto económico y social fue devastador, pero el impacto psicológico fue aún peor, porque Crécy no fue una derrota. Fue una humillación. Los franceses no perdieron porque los ingleses fueran más valientes o más hábiles en combate. Perdieron porque fueron masacrados por campesinos, por hombres sin educación, sin linaje, sin honor. Esa idea era insoportable. Los nobles sobrevivientes intentaron explicarlo de 1000 maneras. Dijeron que el terreno era traicionero, que la lluvia había arruinado sus planes, que los ingleses habían usado magia negra para hacer que sus flechas volaran más lejos. Cualquier cosa menos admitir la verdad. Que la tecnología que habían despreciado durante generaciones era superior a todo su entrenamiento y equipamiento. Porque aceptar eso significaba aceptar que todo en lo que basaban su identidad, su posición social, su razón de existir, era obsoleto. Y esa es una verdad que nadie quiere enfrentar. Pero la realidad no negocia con el orgullo. Crécy fue solo el comienzo. Los ingleses repetirían la hazaña en Poitiers 11 años después, y luego en Agincourt en 1415. Cada vez, el resultado era el mismo. La caballería francesa cargaba, los arqueros ingleses disparaban, los nobles morían por miles. Ahora, aquí está la pregunta que deberías estar haciéndote. ¿Por qué los franceses no cambiaron su táctica? Después de Crécy, tenían toda la información que necesitaban. Sabían que cargar frontalmente contra arqueros era suicida. Sabían que el terreno embarrado era una trampa. Sabían que necesitaban una estrategia diferente. Entonces, ¿por qué en Poitiers, 11 años después, hicieron exactamente lo mismo? Y luego otra vez en Agincourt, 60 años después de eso. ¿Qué pasaba en sus mentes que les impedía aprender la lección más obvia de la historia militar? La respuesta es compleja, pero se reduce a esto. No podían cambiar porque cambiar significaba admitir que estaban equivocados. Y no solo equivocados en una táctica específica, sino equivocados en todo su sistema de valores. Piénsalo de esta manera. Si eres un noble francés en 1350, toda tu vida ha sido construida alrededor de la idea de que eres superior porque eres un caballero. Tu familia ha invertido fortunas en tu entrenamiento. Has pasado décadas perfeccionando tus habilidades de combate. La sociedad entera te trata con reverencia porque eres un guerrero montado. Tu identidad, tu estatus, tu propósito, todo depende de que esa posición sea válida. Y ahora llega alguien y te dice que un campesino con un arco es más valioso en el campo de batalla que tú. ¿Cómo respondes a eso? Si eres racional, aceptas la nueva realidad y adaptas tu estrategia. Pero si eres humano, especialmente un humano con un ego del tamaño de un castillo, buscas cualquier excusa para no aceptarlo.
Y eso es exactamente lo que hicieron los nobles franceses. Después de Crécy, no reformaron su ejército, no entrenaron a miles de arqueros, no cambiaron su táctica para evitar cargas frontales suicidas. En cambio, duplicaron su apuesta. Mejoraron sus armaduras, haciéndolas aún más pesadas. Criaron caballos más grandes y fuertes. Perfeccionaron sus técnicas de carga. Todo esto con la esperanza de que esta vez, la próxima vez, podrían superar a los arqueros por pura fuerza bruta. Y fracasaron una y otra vez. Porque no entendían o no querían entender que no era una cuestión de fuerza. Era una cuestión de alcance, cadencia de fuego y táctica. Los ingleses habían descubierto cómo convertir campesinos en armas de destrucción masiva, y los franceses no tenían respuesta porque su orgullo les impedía ver la solución. Ahora, hay algo importante que debo aclarar aquí. No estoy diciendo que los arqueros ingleses eran invencibles. No lo eran. Había maneras de derrotarlos. De hecho, eventualmente los franceses encontraron la solución: artillería. Los cañones cambiaron todo. Pero eso tomó décadas. Y en ese tiempo, generaciones enteras de nobles franceses murieron innecesariamente porque no pudieron adaptarse. Y esa es la verdadera lección de Crécy. No se trata solo de tecnología militar. Se trata de cómo los humanos responden o no responden a la evidencia que contradice sus creencias fundamentales. Se trata de cómo el orgullo y la identidad pueden ser más fuertes que la lógica y la supervivencia. Déjame darte un ejemplo moderno de esto. En los años 90, Kodak era la empresa líder mundial en fotografía. Tenían la mejor tecnología de película, las mejores cámaras, la mayor cuota de mercado. Y cuando la fotografía digital comenzó a emerger, Kodak tenía todas las piezas para dominar ese mercado también. De hecho, ellos mismos inventaron la primera cámara digital en 1975, pero no la comercializaron. ¿Por qué? Porque hacerlo habría significado competir contra su propio negocio de películas, que era increíblemente lucrativo. Así que archivaron la tecnología, esperando que desapareciera. No lo hizo. Otras compañías, Sony, Canon, Nikon, adoptaron la fotografía digital, y Kodak, incapaz de abandonar su identidad como una empresa de película, se quedó atrás. En 2012 se declararon en bancarrota. Eran los caballeros franceses del mundo corporativo, aferrados a una tecnología obsoleta porque cambiar significaba admitir que todo en lo que habían basado su éxito ya no importaba. Volvamos a Crécy. Hay un detalle de la batalla que no he mencionado aún, y es crucial para entender por qué los arqueros ingleses eran tan efectivos. No era solo el arco, era el entrenamiento. Aprender a usar un arco largo no es fácil. La fuerza necesaria para tensar la cuerda es inmensa. Un arco largo inglés típico tenía una fuerza de tiro de alrededor de 70 kilogramos. Eso significa que cada vez que disparas, estás levantando el equivalente a 70 kilos con tus brazos y espalda. Hazlo 10 veces por minuto, durante 10 minutos, y entenderás por qué los arqueros ingleses tenían físicos distintivos. Los estudios de esqueletos de arqueros medievales muestran deformidades óseas específicas, hombros asimétricos, brazos desproporcionadamente desarrollados, artritis severa en las articulaciones de los dedos. Estas personas habían estado disparando arcos desde la infancia. Y aquí está la clave. Los ingleses habían institucionalizado el entrenamiento de arqueros. Desde el siglo XIII, había leyes que requerían que todos los hombres, entre ciertos años, practicaran tiro con arco regularmente.
Los domingos, después de misa, los hombres iban a los campos de tiro comunales y practicaban. Era obligatorio. Los que no lo hacían enfrentaban multas. ¿Por qué los ingleses hicieron esto? Porque habían aprendido, a través de conflictos en Gales y Escocia, que los arqueros bien entrenados podían cambiar el resultado de las batallas. Y en lugar de depender solo de nobles para ganar guerras, como hacían los franceses, los ingleses crearon un sistema para convertir a su población común en una fuerza militar formidable. Era democrático, en cierto sentido. No necesitabas ser rico o noble para ser valioso en el campo de batalla. Solo necesitabas práctica. Y esa práctica estaba disponible para todos. Los franceses, por otro lado, nunca adoptaron este modelo. Su sistema militar seguía siendo feudal. Los nobles proporcionaban caballeros, los campesinos proporcionaban infantería de baja calidad, y los mercenarios llenaban los vacíos. No había un esfuerzo sistemático para entrenar arqueros porque, francamente, los nobles franceses despreciaban la idea. Veían el arco como un arma cobarde, un arma que te permitía matar desde la distancia, sin arriesgar tu propia vida en combate cuerpo a cuerpo. Para un caballero, cuyo código de honor enfatizaba el valor personal y la confrontación directa, esto era inaceptable. Y ese desprecio les costó decenas de miles de vidas. Porque mientras ellos se aferraban a su código de honor, los ingleses estaban ganando guerras. Ahora, quiero que pienses en esto en términos de tu propia vida. ¿Cuántas veces te has aferrado a una creencia, una estrategia, una forma de hacer las cosas, simplemente porque siempre lo has hecho así? ¿Cuántas veces has ignorado evidencia que contradice lo que crees, porque aceptarla significaría admitir que estabas equivocado? Todos lo hacemos. Es humano. Pero la historia de Crécy nos enseña que ese tipo de rigidez mental tiene consecuencias. A veces, esas consecuencias son solo inconvenientes. Otras veces, son catastróficas. Los nobles franceses pagaron con sus vidas. Kodak pagó con su empresa. ¿Y tú? ¿Qué estás arriesgando al no adaptarte? Hay otra lección en Crécy que es igualmente importante. La tecnología por sí sola no gana guerras. Los franceses tenían ballestas, que en teoría eran superiores a los arcos largos en términos de potencia. Pero las ballestas eran lentas. Y en Crécy la velocidad importaba más que la potencia. Los ingleses entendieron esto. No tenían el arma más poderosa. Tenían el arma más eficiente para las condiciones del campo de batalla. Y esa comprensión, combinada con entrenamiento y táctica, fue lo que marcó la diferencia. Es una lección que los militares modernos entienden bien. No se trata de tener el tanque más grande o el avión más rápido. Se trata de tener el sistema que mejor se adapta a las condiciones reales del conflicto. Los estadounidenses aprendieron esto de la manera difícil en Vietnam. Tenían tecnología superior en casi todos los aspectos. Pero los norvietnamitas tenían tácticas que neutralizaban esa ventaja tecnológica. Y ganaron. Volvamos al campo de batalla de Crécy una última vez. Es el anochecer. Los franceses han dejado de cargar. El campo está cubierto de cuerpos. Algunos todavía se mueven, gimiendo en agonía. Los ingleses están agotados pero vivos. Han ganado una victoria tan completa, tan inesperada, que ellos mismos apenas pueden creerlo. El rey Eduardo III de Inglaterra observa desde su posición en la colina. Su hijo, el príncipe negro, ha luchado en su primera batalla
y ha sobrevivido. Los heraldos comienzan a contar los muertos. Los números son asombrosos. Entre los caídos franceses hay 11 príncipes, 1.200 caballeros y miles de soldados comunes. Las pérdidas inglesas son tan bajas que algunos cronistas ni siquiera se molestan en registrarlas con precisión. Es una victoria absoluta. Pero Eduardo es lo suficientemente sabio como para entender que esto es solo el comienzo. Los franceses volverán, y cuando lo hagan, intentarán la misma táctica otra vez, porque no pueden aceptar lo que ha sucedido. Y tenía razón. 11 años después, en Poitiers, los franceses cargaron nuevamente contra los arqueros ingleses. Y perdieron nuevamente. 60 años después, en Agincourt, hicieron lo mismo. Y perdieron de nuevo. Es como si estuvieran atrapados en un ciclo, incapaces de romper el patrón, incluso cuando sabían que los estaba matando. ¿Por qué? Porque cambiar habría requerido más que ajustar su táctica. Habría requerido cambiar su identidad. Y eso es algo que los humanos rara vez están dispuestos a hacer, incluso cuando su supervivencia depende de ello. Los nobles franceses preferían morir como caballeros que vivir como algo menos. Y esa elección, esa negativa a adaptarse, es lo que los hizo obsoletos. Ahora, antes de que pienses que esto es solo una historia sobre arrogancia medieval, déjame mostrarte cuán relevante es esto hoy. En el mundo moderno, las industrias enteras desaparecen porque no pueden adaptarse. Blockbuster no pudo adaptarse a Netflix. Taxis tradicionales no pudieron adaptarse a Uber. Periódicos impresos no pudieron adaptarse a las noticias digitales. En cada caso, la tecnología disruptiva estaba ahí, visible, pero las empresas establecidas no pudieron cambiar porque hacerlo habría significado abandonar su identidad central, y así desaparecieron. Igual que los caballeros en Crécy, porque al final la historia no se trata de justicia o valentía o honor. Se trata de adaptación. Los que se adaptan sobreviven. Los que no, se convierten en notas al pie en los libros de historia. Entonces, ¿qué pasó después de Crécy? Bueno, la guerra continuó. La guerra de los 100 años entre Inglaterra y Francia duraría, como su nombre indica, más de 100 años. Y los ingleses ganarían la mayoría de las batallas grandes gracias a sus arqueros. Pero aquí está el giro irónico. Al final, Francia ganó la guerra. ¿Cómo? Porque eventualmente, después de décadas de derrotas, finalmente adaptaron su estrategia. Dejaron de enviar caballeros a morir en cargas inútiles. Comenzaron a usar artillería, que podía destruir posiciones defensivas inglesas desde la distancia. Reclutaron ejércitos más grandes, basados en levas masivas, en lugar de depender solo de nobles. Y, lo más importante, encontraron líderes, como Juana de Arco, que inspiraron a la población común a luchar, no solo a los nobles. Francia se transformó de una sociedad feudal en algo más parecido a un Estado-nación moderno. Y esa transformación les dio la ventaja final. Pero esa transformación costó generaciones. Décadas de derrotas, decenas de miles de vidas y la destrucción casi completa de la nobleza tradicional. Todo porque no pudieron aceptar, en 1345, lo que era obvio para cualquiera que estuviera dispuesto a ver, que el mundo había cambiado, y ellos necesitaban cambiar con él. Y esa es la lección final de Crécy. El cambio no es opcional. Puedes resistirlo, puedes negarlo, puedes luchar contra él con todas tus fuerzas. Pero al final, o te adaptas o desapareces.
Los caballeros franceses eligieron resistir y pagaron el precio. La pregunta es, cuando llegue tu momento, cuando el mundo cambie a tu alrededor de maneras que no puedes controlar, ¿qué elegirás tú? Pero la verdadera pregunta que deberíamos hacernos no es solo cómo sucedió Crécy. La pregunta es, ¿qué nos enseña sobre nosotros mismos? Porque la historia de los arqueros ingleses haciendo obsoletos a los caballeros en una sola tarde no es solo una historia sobre táctica militar. Es una historia sobre resistencia al cambio. Es una historia sobre cómo el orgullo puede cegarnos ante realidades obvias. Es una historia sobre cómo las instituciones, incluso las más poderosas, pueden colapsar cuando no se adaptan. Y esas lecciones son tan relevantes hoy como lo fueron hace 680 años. Vivimos en una era de cambio acelerado. Tecnologías que dominaban el mercado hace 10 años son irrelevantes hoy. Carreras que eran seguras para toda la vida están desapareciendo. Habilidades que valían fortunas ahora pueden ser replicadas por algoritmos. Y en medio de todo esto, hay personas, organizaciones, industrias enteras que se aferran a lo que siempre han hecho, esperando que de alguna manera el mundo deje de cambiar y las cosas vuelvan a ser como antes. No volverán, nunca vuelven. Los caballeros franceses en Crécy creían que su forma de hacer la guerra era eterna. Habían dominado los campos de batalla de Europa durante siglos. ¿Por qué iba a cambiar eso ahora? Y sin embargo, cambió. No gradualmente, sino de golpe. En cuestión de horas todo su sistema de valores, todo su entrenamiento, toda su identidad como guerreros de élite fue destruido. Y lo más trágico es que pudieron haberlo evitado. Si hubieran sido capaces de observar, de aprender, de adaptarse. Pero no lo hicieron. Porque adaptarse habría significado admitir que estaban equivocados. Y esa es una píldora que los humanos, especialmente los humanos poderosos, rara vez están dispuestos a tragar. Ahora, hay algo fascinante sobre la tecnología del arco largo que no he mencionado todavía, y es que no era nueva. Los arcos largos existían desde hacía siglos. Los galeses los habían usado contra los ingleses en conflictos previos, con resultados devastadores. Los ingleses, después de perder contra arqueros galeses repetidamente, tuvieron la sabiduría de adoptar la tecnología. Reclutaron arqueros galeses. Aprendieron a fabricar arcos largos. Institucionalizaron el entrenamiento. En otras palabras, los ingleses hicieron exactamente lo que los franceses se negaron a hacer después de Crécy. Aprendieron de sus derrotas. Esa es la diferencia entre una nación que sobrevive y una que colapsa. Los ingleses no tenían el ego de decir, nosotros somos caballeros, no usamos armas de campesinos. Dijeron, esto funciona, usémoslo. Y esa pragmática disposición a adoptar lo que funciona, sin importar de dónde venga, es lo que les dio la ventaja. Los franceses, en cambio, estaban atrapados en una trampa de su propia creación. Habían construido toda su sociedad alrededor del concepto del caballero. La nobleza existía para producir caballeros. Los siervos trabajaban la tierra para financiar caballeros. Las leyes protegían a los caballeros. La cultura glorificaba a los caballeros. Desmantelar eso no era solo un ajuste táctico, era una revolución social, y las revoluciones sociales son dolorosas. Requieren que las personas en el poder renuncien a sus privilegios, y eso rara vez sucede voluntariamente. Así que los nobles franceses siguieron cargando, y siguieron muriendo, porque cambiar el sistema habría significado cambiar quienes eran.
y preferían morir como lo que eran que vivir como algo diferente. Hay una escena en Agincourt, 60 años después de Crécy, que captura perfectamente esta tragedia. Los franceses, una vez más, tienen superioridad numérica. Una vez más, enfrentan a arqueros ingleses. Y una vez más, cargan directamente contra ellos. Pero esta vez, antes de la batalla, el rey Enrique V de Inglaterra ofrece negociar. Los franceses se niegan, no porque crean que pueden ganar, sino porque retroceder, en su mente, sería cobardía. Sería deshonroso, así que cargan, y mueren por miles. El campo de batalla de Agincourt queda tan cubierto de cuerpos de caballeros franceses que los soldados ingleses tienen que escalar montañas de cadáveres para continuar luchando. Y cuando todo termina, los franceses han perdido más de 6.000 hombres. Los ingleses, menos de 400. Es la misma historia de Crécy, repetida 60 años después, con el mismo resultado. ¿Cómo es posible que una civilización, una de las más avanzadas de su tiempo, cometa el mismo error mortal una y otra vez durante décadas? La respuesta tiene que ver con algo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Cuando la realidad contradice nuestras creencias fundamentales, nuestro cerebro tiene dos opciones: cambiar las creencias para ajustarse a la realidad, o cambiar nuestra percepción de la realidad para ajustarse a las creencias. Y la mayoría de las veces, especialmente cuando las creencias están profundamente arraigadas en nuestra identidad, elegimos lo segundo. Los nobles franceses veían a miles de sus compañeros morir en Crécy. Eso era la realidad. Pero su cerebro se negaba a procesar la conclusión obvia, que su táctica no funcionaba. En cambio, buscaban explicaciones alternativas. El terreno estaba mal. Había llovido demasiado. Los ingleses usaron trampas sucias, cualquier cosa menos la verdad. Este fenómeno no es exclusivo de la Francia medieval. Lo vemos hoy en todas partes. Empresas que se niegan a adoptar nuevas tecnologías porque así no es como siempre lo hemos hecho. Políticos que se aferran a ideologías que claramente no funcionan porque admitir el error sería político suicidio. Personas que continúan en relaciones tóxicas o trabajos miserables porque cambiar requeriría admitir que han estado equivocados durante años. La disonancia cognitiva es una de las fuerzas más poderosas que impiden el cambio. Y es especialmente poderosa en sistemas donde hay mucho en juego. Los caballeros franceses no estaban jugando. Estaban apostando sus vidas, sus fortunas, su honor. Admitir que habían estado equivocados habría significado que todas esas muertes en Crécy fueron en vano. Así que no lo admitieron y siguieron enviando hombres a morir. Ahora, hablemos de algo que la mayoría de las personas no sabe sobre Agincourt, y es que los franceses en esa batalla finalmente intentaron algo diferente. No cargaron solo con caballería, también enviaron infantería, ballesteros, arqueros propios. En otras palabras, después de 60 años, finalmente habían aprendido algo. Pero era demasiado poco, demasiado tarde. Sus arqueros no estaban bien entrenados. No había una tradición de entrenamiento como la que los ingleses habían construido durante generaciones. No puedes crear una cultura de arqueros competentes en unos pocos años. Los ingleses lo habían entendido. Habían invertido en entrenamiento sistemático durante décadas. Y esa inversión a largo plazo fue lo que les dio la ventaja. Los franceses intentaron copiar la tecnología sin construir el sistema que la soportaba.
y fracasaron. Esta es otra lección crítica sobre la adaptación. No basta con copiar superficialmente lo que otros están haciendo. Tienes que entender los sistemas subyacentes que hacen que funcione. Cuando Japón industrializó su economía en el siglo XIX, no solo compró máquinas occidentales. Enviaron estudiantes a estudiar en Europa y Estados Unidos. Contrataron expertos extranjeros para enseñar en universidades japonesas. Construyeron instituciones educativas desde cero. Crearon una cultura de aprendizaje y adaptación. Y por eso tuvieron éxito. Los franceses en Agincourt querían los beneficios de tener arqueros sin hacer el trabajo de construir una cultura de arquería. Y pagaron el precio. Pero aquí está la ironía final. A pesar de todas estas derrotas humillantes, Francia finalmente ganó la Guerra de los 100 años. ¿Cómo? Porque eventualmente, después de generaciones de sufrimiento, finalmente hicieron los cambios necesarios. Dejaron de depender exclusivamente de la caballería noble. Comenzaron a reclutar ejércitos más grandes de la población común. Adoptaron la artillería, que cambió todo el juego. Y lo más importante, encontraron líderes que no estaban atrapados en el pasado. Juana de Arco, la figura más icónica de la resistencia francesa, no era noble. Era una campesina. Y su genio no estaba en la táctica militar, aunque era competente. Estaba en su capacidad para inspirar a la gente común a luchar. Ella representaba algo nuevo. La idea de que la guerra no era solo para los nobles. Era para todos los que tenían algo que perder. Esa transformación de un ejército feudal a algo más parecido a un ejército nacional fue lo que le dio a Francia la victoria final. Pero esa transformación tomó más de 100 años. 100 años de guerra. 100 años de muerte. 100 años de sufrimiento. Todo porque una generación de líderes no pudo adaptarse. Piensa en el costo de esa rigidez, no solo en vidas, aunque las muertes fueron masivas, sino en oportunidades perdidas, en desarrollo económico retrasado, en trauma generacional. Todo porque un grupo de hombres poderosos no pudo ver más allá de su propio orgullo. Y ahora, quiero que pienses en tu propia vida. ¿Dónde eres tú el caballero francés? ¿Dónde te estás aferrando a una forma de hacer las cosas que ya no funciona, simplemente porque siempre lo has hecho así? ¿Dónde está tu Crécy? Todos tenemos uno. Todos tenemos áreas donde nos resistimos al cambio, porque el cambio es doloroso. Porque el cambio significa admitir que estábamos equivocados. Y los humanos odiamos admitir que estábamos equivocados. Preferimos duplicar nuestra apuesta y esperar que de alguna manera, esta vez, funcione. Pero rara vez funciona. Y mientras más tiempo esperamos, más doloroso se vuelve el cambio cuando finalmente llega. La lección de Crécy no es que debas abandonar tus valores o tu identidad. La lección es que debes distinguir entre lo que realmente eres y las herramientas que usas para expresar lo que eres. Los caballeros franceses confundieron el medio con el mensaje. Pensaron que ser un guerrero significaba luchar a caballo con armadura. Pero ser un guerrero significa proteger a tu pueblo. Significa ganar batallas. Y si las herramientas que estás usando no te permiten hacer eso, entonces necesitas nuevas herramientas. Tu identidad no está en las herramientas. Está en el propósito. Los ingleses lo entendieron. Adoptaron el arco largo no porque les gustara, sino porque funcionaba. Y funcionaba mejor que la alternativa. Hay una historia que me gusta sobre Steve Jobs.
Cuando regresó a Apple en 1997, la empresa estaba al borde de la bancarrota. Tenían docenas de productos diferentes, todos mediocres. Jobs hizo algo radical. Eliminó el 90% de la línea de productos. Se enfocó solo en unas pocas cosas que podían hacer excepcionalmente bien. La gente dentro de Apple estaba horrorizada. Pero Jobs entendió algo que los caballeros franceses nunca entendieron. Mejor es mejor que más grande. Enfoque es mejor que diversificación sin propósito. Y a veces, sobrevivir significa dejar morir partes de ti que ya no funcionan. Esa disposición a matar lo que no funciona, incluso si alguna vez fue exitoso, es lo que salvó a Apple. Y es lo que los franceses necesitaban en Crecy, pero no tuvieron. Ahora, no quiero romantizar demasiado a los ingleses. No eran héroes morales. Eran invasores. Estaban en Francia tratando de conquistar territorio que no les pertenecía. Su uso de arqueros no fue un triunfo de la democracia o la justicia. Fue un triunfo del pragmatismo. Pero el pragmatismo, en cuestiones de supervivencia, es una virtud. Los ingleses estaban dispuestos a usar lo que funcionaba. Los franceses estaban atrapados en lo que era honorable, según sus propias definiciones anticuadas de honor. Y esa es la diferencia entre ganar y perder. Pero hay otra dimensión de esta historia que vale la pena explorar. Y es el impacto psicológico de Crecy en ambos lados. Para los ingleses, Crecy fue una validación masiva. Confirmó que su enfoque, su disposición a romper con la tradición, era correcto. Les dio confianza. Y esa confianza se convirtió en un activo estratégico. Cuando tus soldados creen que pueden ganar, luchan de manera diferente, toman riesgos calculados, mantienen la disciplina bajo presión, ejecutan planes complejos. Los ingleses después de Crecy tenían ese tipo de confianza. Habían derrotado a la mejor caballería del mundo. ¿Qué más podían hacer? Para los franceses, el impacto fue exactamente lo opuesto. Crecy destruyó su confianza. De repente, todo lo que pensaban que sabían sobre la guerra estaba en duda. Comenzaron a dudar de sí mismos. Y esa duda se filtró en todo. Comandantes tomaban decisiones erráticas. Soldados vacilaban en momentos críticos. La cohesión del ejército se desmoronaba. Cuando pierdes la confianza en tu sistema, cuando comienzas a cuestionar si lo que estás haciendo tiene sentido, te vuelves vulnerable. Y los ingleses explotaron esa vulnerabilidad una y otra vez. Hay un término militar para esto: dominancia psicológica. No se trata solo de tener mejores armas o más soldados. Se trata de hacer que tu oponente crea que ya ha perdido antes de que comience la batalla. Los ingleses lograron eso contra los franceses. Después de Crecy, cada vez que un ejército francés veía arqueros ingleses, había un momento de vacilación, un momento de miedo. Y en la guerra, esos momentos son mortales. Los ingleses lo sabían y lo usaban. A veces ni siquiera necesitaban disparar muchas flechas. Solo la amenaza de los arqueros era suficiente para desestabilizar a los franceses. Esta es otra lección que trasciende la guerra. En los negocios, en la política, en la vida personal, la confianza es un recurso. Puedes acumularla con victorias y puedes perderla con derrotas. Una vez que la pierdes, es extremadamente difícil recuperarla, porque la confianza no se basa solo en hechos, se basa en percepciones. Y las percepciones son obstinadas. Los franceses sabían objetivamente que tenían más soldados que los ingleses en Agincourt. Pero subjetivamente, después de Crecy y Poitiers, no creían que podían ganar.
y esa falta de creencia se convirtió en una profecía autocumplida. Entonces, ¿cómo se recupera la confianza una vez perdida? Los franceses eventualmente lo hicieron, pero tomó décadas y requirió un cambio generacional. Los hombres que habían luchado en Crécy llevaban el trauma de esa derrota con ellos. No podían olvidarlo, pero sus hijos e hijas, que no habían estado allí, podían comenzar de nuevo. Podían construir nuevas narrativas. Podían imaginar nuevas posibilidades. Esa es a menudo la única forma en que las instituciones profundamente dañadas se recuperan, esperando a que la generación traumatizada se retire o muera, y dejando que una nueva generación sin esas cicatrices tome el control. Es brutal, pero es cierto. A veces el cambio requiere el paso del tiempo. No porque las nuevas generaciones sean intrínsecamente más inteligentes, sino porque no están atadas a los fracasos del pasado. No tienen que defender decisiones que tomaron hace décadas. Pueden mirar los hechos con ojos frescos y decir, esto no funciona. Hagamos algo diferente. Esa libertad es poderosa. Y es una de las razones por las que las organizaciones jóvenes, ya sean empresas, movimientos políticos o ejércitos, a menudo superan a las instituciones establecidas. No tienen legado que defender, solo tienen un futuro que construir. Ahora, hay una última pieza de esta historia que quiero abordar, y es el papel de la tecnología en la obsolescencia. Los caballeros no desaparecieron inmediatamente después de Crécy. De hecho, siguieron existiendo durante siglos. Pero su papel cambió. Ya no eran la fuerza dominante en el campo de batalla. La artillería, que llegó después de los arcos largos, los hizo aún más irrelevantes. Un cañón podía destruir una carga de caballería desde kilómetros de distancia. Eventualmente los caballeros se convirtieron en figuras ceremoniales, símbolos de un pasado glorioso, pero sin función práctica en la guerra moderna. Y eso es lo que le sucede a todas las tecnologías obsoletas. No desaparecen de inmediato. Persisten en formas reducidas, a menudo como símbolos nostálgicos de cómo solían ser las cosas. Piensa en los discos de vinilo. Están técnicamente obsoletos. Los CDs eran superiores en casi todos los sentidos. Más duraderos, más portátiles, mejor calidad de sonido. Y luego la música digital hizo que los CDs fueran obsoletos. Pero los vinilos nunca desaparecieron por completo. Y ahora están regresando. No como una tecnología práctica, sino como un objeto nostálgico. La gente compra vinilos porque les gusta la estética, el ritual de poner un disco en un tocadiscos. No porque sea la mejor manera de escuchar música. Los caballeros se convirtieron en algo similar. Torneos, ceremonias, títulos de honor. Pero ya no ganaban guerras. Y esa es quizás la lección final de Crécy. La obsolescencia es inevitable. No importa cuán poderoso seas ahora, eventualmente algo nuevo te reemplazará. La pregunta no es si serás reemplazado. La pregunta es cómo responderás cuando llegue ese momento. ¿Lucharás contra lo inevitable, como los caballeros franceses, y morirás en el proceso? ¿O te adaptarás, como eventualmente lo hizo Francia, y encontrarás una nueva forma de ser relevante? Esa elección es tuya, pero tienes que hacerla conscientemente, porque si no eliges, el mundo elegirá por ti, y rara vez elige de una manera que te favorezca. Crécy fue hace 680 años, pero las fuerzas que estaban en juego en ese campo de batalla embarrado en el norte de Francia siguen en juego hoy. La resistencia al cambio, el orgullo que nos ciega ante la realidad,
la tentación de aferrarnos a lo familiar, incluso cuando lo familiar ya no funciona. Estas no son características de la Francia medieval, son características de la naturaleza humana. Y hasta que las reconozcamos en nosotros mismos, hasta que aprendamos a superarlas, seguiremos cometiendo los mismos errores. Seguiremos siendo caballeros cargando contra arqueros. Seguiremos siendo Kodak ignorando la fotografía digital. Seguiremos siendo Blockbuster riendo de Netflix. Hasta que el mundo cambie a nuestro alrededor y nos demos cuenta demasiado tarde de que ya no somos relevantes. No tiene que ser así, pero requiere humildad. Requiere la disposición a cuestionar tus propias creencias. Requiere mirar la evidencia, incluso cuando esa evidencia es dolorosa, y actuar en consecuencia. Los ingleses en Crecy no ganaron porque eran más inteligentes o más valientes que los franceses. Ganaron porque estaban dispuestos a adaptarse. Habían visto lo que funcionaba, los arqueros galeses, y lo adoptaron. Los franceses vieron lo mismo, los arqueros ingleses, y se negaron a adaptarse. Y esa diferencia, esa disposición a cambiar versus la negativa a cambiar, fue lo que decidió el destino de dos naciones. Entonces, cuando te enfrentes a tu propio Crecy, cuando el mundo cambie de maneras que no puedas controlar, cuando las herramientas que siempre han funcionado dejen de funcionar, recuerda esta historia. Recuerda a los caballeros cargando contra las flechas. Recuerda el orgullo que los mató. Y pregúntate, ¿serás el caballero que carga o serás el arquero que se adapta? La elección es tuya, pero ten en cuenta que el mundo no espera a que decidas. El mundo sigue avanzando, y puedes avanzar con él o puedes quedarte atrás. No hay tercera opción. La historia de Crecy nos enseña que el cambio no es opcional, la adaptación no es negociable. Y el orgullo, por muy noble que parezca, puede ser tu peor enemigo. Esas lecciones se pagaron con la sangre de miles de hombres en los campos de Francia. No desperdicies esas lecciones. Úsalas. Porque la próxima vez que el mundo cambie, y cambiará, quiero que seas el que sobrevive. Quiero que seas el que prospera. Y para hacer eso, tienes que estar dispuesto a soltar lo que ya no funciona, abrazar lo que sí funciona, y seguir adelante sin mirar atrás con arrepentimiento. Ese es el verdadero heroísmo. No morir por una causa perdida, sino tener el coraje de cambiar cuando el cambio es necesario. Esa es la lección de Crecy, y es una lección que todos necesitamos aprender.